Hay algo en las ciudades antiguas que no debería existir, ciudades separadas por miles de kilómetros, por siglos, por culturas que nunca se conocieron, y aún así siguen exactamente el mismo patrón. Cuando ves una ciudad romana desde el aire, reconoces algo inmediatamente. Calles que se cruzan en ángulo recto, bloques regulares, una plaza central, un diseño con lógica, con nombre, con historia, pero luego ves una ciudad de la antigua China, y el patrón es el mismo. Luego ves una ciudad maya en Mesoamérica, y el patrón se repite. Luego ves una ciudad del Valle del Indo, construida más de 2000 años antes de Roma, y el patrón ya estaba ahí. La pregunta no es si estas ciudades existen, las hemos excavado, las hemos medido, las hemos estudiado durante siglos. La pregunta es otra: ¿por qué son tan parecidas? ¿Por qué civilizaciones que nunca se conocieron tomaron las mismas decisiones? Empecemos por la explicación que existe, la que los historiadores, los arqueólogos y los urbanistas han construido con décadas de trabajo. Es una explicación coherente y merece ser escuchada con atención. Las civilizaciones necesitan organizar el espacio. Esa es la premisa básica. Cuando un grupo humano crece lo suficiente para llamarse ciudad, el caos se convierte en un problema. Necesitas calles para mover personas y mercancías. Necesitas parcelas para construir casas. Necesitas un centro donde ocurra la vida pública, el mercado, el templo, el gobierno. ¿Y cuándo intentas resolver ese problema de manera eficiente? La respuesta más natural es la cuadrícula. La cuadrícula tiene ventajas evidentes. Es fácil de dividir, es fácil de construir, es fácil de escalar. Si la ciudad crece, simplemente añades más bloques al borde. Cada parcela tiene las mismas proporciones. Cada calle conecta con la siguiente. No necesitas cálculos complejos ni tecnología avanzada para trazarla. Necesitas una cuerda, un palo y el conocimiento básico del ángulo recto. Los romanos lo entendieron bien. Cuando fundaban una nueva ciudad y fundaron cientos en 3 continentes, seguían un protocolo casi estandarizado. 2 ejes principales, el cardo de norte a sur y el decumanus de este a oeste. En su intersección, el foro. Alrededor, los bloques regulares llamados insulae. El resultado era reconocible en cualquier rincón del imperio, desde Tindad en el norte de África hasta Zaragoza en Hispania, desde Colonie en Germania hasta Beirut en el levante mediterráneo. Este modelo funcionó y se transmitió. El urbanismo es, en parte, una tradición. Los arquitectos aprenden de sus maestros. Los conquistadores construyen sobre lo que ya saben. Cuando España colonizó América, las leyes de Indias de 1573 establecieron normas precisas para fundar nuevas ciudades. Una plaza mayor, calles rectas y paralelas, bloques regulares, un manual de instrucciones que bebía directamente de la tradición romana y renacentista. Ciudad de México, Lima, Bogotá, Buenos Aires, todas nacieron de ese molde. La historia, en este punto, parece clara. La cuadrícula es eficiente. Los seres humanos descubrieron su utilidad y luego la transmitieron a través del tiempo y el espacio mediante el contacto cultural, el comercio, la conquista, la diplomacia, el aprendizaje. Una solución encontrada y repetida. Tiene sentido. Todo tiene sentido hasta que empiezas a medir las fechas. El problema no está en Roma. Roma es explicable. El problema está en lo que ocurrió antes de Roma y lejos de Roma, y sin ningún contacto posible con Roma, en el año 2500 antes de nuestra era. En el noroeste del subcontinente indio existía una civilización que los arqueólogos llaman del Valle del Indo. Sus 2 ciudades principales, Mohenjo-Daro y Harappa, no son famosas por sus templos ni sus monumentos. Son famosas por su planificación urbana. Las calles de Mohenjo-Daro se cruzan en ángulo recto. Los bloques son regulares. Existe un sistema de drenaje que corre paralelo a las calles y bajo los edificios. Hay una zona administrativa claramente diferenciada del área residencial. La orientación de las calles principales sigue los puntos cardinales con una precisión que los arqueólogos han descrito como notable. Mohenjo-Daro existía 1000 años antes de que Roma trazara su primera calle. Pero sigamos.
Crucemos el océano. Teotihuacán, en el Valle de México, fue construida alrededor del siglo I antes de nuestra era. En su apogeo fue, posiblemente, una de las ciudades más grandes del mundo. Su traza urbana es ortogonal. La Avenida de los Muertos actúa como eje principal, el equivalente funcional al cardo romano, aunque nadie que la construyó había oído hablar jamás de Roma. Los bloques residenciales se distribuyen con regularidad a ambos lados. La orientación del trazado no es arbitraria, está calculada con respecto a los ciclos astronómicos. Una ciudad que no conocía el hierro, que no tenía rueda, que vivía a 10.000 kilómetros del Mediterráneo. Y sin embargo, la cuadrícula, podríamos detenernos aquí. Podríamos decir que la cuadrícula es universal, que todos los humanos, cuando necesitan organizar el espacio, llegan a la misma solución. Y eso es posible. De hecho, es la explicación mayoritaria. Pero entonces deberíamos preguntarnos por qué no siempre. Porque hay culturas que no usaron la cuadrícula. Porque las ciudades medievales europeas, surgidas después de Roma, son con frecuencia laberínticas y irregulares. Porque las ciudades islámicas clásicas tienen una lógica espacial completamente distinta. Si la cuadrícula es la solución natural e inevitable, ¿por qué no es universal de verdad? ¿Por qué algunas civilizaciones llegaron a ella con precisión asombrosa y otras, igual de inteligentes, nunca lo hicieron? Sigamos mirando. Porque Aymas Chanán fue la capital del Imperio Tang en China. En el siglo VII de nuestra era, era probablemente la ciudad más poblada del planeta. Su plano es un rectángulo perfecto dividido por una cuadrícula rigurosa. El eje norte-sur, la avenida central, dividía la ciudad en dos mitades simétricas. Los barrios residenciales, llamados Fen, eran bloques cerrados, prácticamente idénticos en dimensiones. El Palacio Imperial estaba situado en el extremo norte del eje central. En la posición más elevada simbólicamente, es una ciudad diseñada con una lógica que combina la eficiencia funcional con la cosmología. El cielo tiene un orden, la ciudad debe reflejarlo. Esa idea, la ciudad como reflejo del cosmos, no es exclusiva de China, aparece en Mesopotamia. Los textos acadios y sumerios describen las ciudades como imágenes terrenales de un orden celestial. Nippur, una de las ciudades más antiguas conocidas, muestra en sus tablillas cartográficas una planificación que sugiere ejes, zonas diferenciadas y una orientación deliberada. Aparece en Egipto. Las ciudades de nueva fundación del Imperio Nuevo muestran trazados ortogonales con una regularidad que se ha comparado directamente con modelos posteriores del Mediterráneo. 4 civilizaciones, 4 continentes, 4 épocas distintas, y el mismo patrón fundamental. Los arqueólogos tienen nombres para esto. Lo llaman convergencia cultural, la idea de que culturas separadas pueden desarrollar soluciones similares de forma independiente porque enfrentan problemas similares, es un fenómeno documentado. La agricultura surgió de manera independiente en al menos 3 regiones distintas. La escritura también, el arco arquitectónico también. La convergencia cultural es real, no es una teoría marginal, es ciencia sólida. Y sin embargo, cuando miras los detalles, empiezan a aparecer anomalías que la convergencia simple no explica del todo. No es solo que estas ciudades tengan cuadrículas, es que muchas de ellas comparten algo más específico, la orientación astronómica. Teotihuacán no está orientada a los puntos cardinales exactos, está desviada 15,5 grados al este del norte. Esa desviación corresponde a la salida de las Pléyades en el horizonte en la época de su fundación. También coincide con la puesta del sol en determinadas fechas del año, relacionadas con el calendario agrícola y dicho el mesoamericano. Mohenjo-Daro está orientada con precisión hacia el norte astronómico. Chamán también. Tindá también. ¿Es esto convergencia? ¿O es algo más específico? Y luego está la proporción. Varios investigadores han señalado que las proporciones de los bloques urbanos en distintas ciudades antiguas son sorprendentemente similares. No idénticas, pero dentro de un rango que llama la atención cuando se pone sobre papel. Los bloques de Mohenjo-Daro tienen una relación de anchura a longitud que reaparece en ciudades del Mediterráneo oriental. Los espacios entre calles en algunas ciudades mayas tienen coincidencias métricas con ciudades del mundo antiguo que resultan difíciles de justificar como casualidad. Difíciles, no imposibles, pero difíciles. Y cuando algo es difícil de explicar, la honestidad intelectual obliga a no dejar de mirarlo.
llevemos esto más lejos. Salgamos de los casos individuales y miremos el conjunto. Hay un investigador llamado Johann Reinhardt que ha trabajado en los Andes durante décadas. Ha documentado que los asentamientos incas no eran diseñados simplemente para ser habitables. Eran diseñados para estar en relación con el paisaje sagrado, con las montañas, con los ríos, con los caminos del sol. El trazado de las ciudades incas no se entiende solo desde la eficiencia. Se entiende desde una cosmología que vincula el espacio terrestre con el orden celeste, exactamente la misma lógica que encontramos en Chanaan, y en Babilonia, y en las ciudades del antiguo Egipto, y en Angkor, en Camboya, donde el complejo urbano del Imperio Jemer fue diseñado para representar el monte Meru, el centro del universo. En la cosmología hindú y budista. Angkor Wat y su ciudad circundante merecen atención especial. Su trazado es concéntrico y orientado. El templo central actúa como Exas Mundi, el punto donde el cielo toca la tierra. Las calzadas principales salen en las 4 direcciones cardinales. Los fosos que rodean el complejo no son solo defensivos, son simbólicos. Representan el océano primordial que rodea el mundo. Un sistema de pensamiento que organiza el espacio en torno a un centro sagrado, rodeado de zonas concéntricas conectadas por ejes orientados. Ese sistema, con variaciones, aparece en Mesopotamia, en Mesoamérica, en el sudeste asiático, en el mundo andino, en la China imperial. Ahora bien, esto puede explicarse de varias maneras. La primera es la más simple. El ser humano tiende a proyectar orden en el espacio porque proyecta orden en el cosmos. Toda cultura desarrolla una cosmología, y toda cosmología se expresa en el espacio construido. La ciudad se convierte en un mapa del mundo tal como lo entiende esa cultura. Esa explicación es sólida, pero tiene un límite. El límite está en los detalles técnicos. Para trazar una ciudad con precisión necesitas instrumentos, necesitas técnicas de medición, necesitas conocer los ciclos astronómicos lo suficiente como para orientar correctamente tus ejes. Los romanos tenían el grama, un instrumento de agrimensura que permitía establecer ángulos rectos con precisión. Los egipcios tenían el merquet, un dispositivo astronómico que permitía alinear construcciones con las estrellas. Los mayas tenían un conocimiento astronómico extraordinariamente preciso. Sus tablas de Venus, preservadas en los códices, demuestran un dominio del cielo que asombra a los astrónomos modernos. ¿Y el Valle del Indo? Los arqueólogos han encontrado evidencias de instrumentos de medición estandarizados. Una unidad de longitud, el llamado pie de Indas, que aparece repetida en distintas ciudades de la civilización a cientos de kilómetros de distancia. Una estandarización que implica no solo técnica, sino coordinación. Eso es lo que resulta más sorprendente de la civilización del Valle del Indo. La coherencia. Sus ciudades, dispersas en un territorio más grande que Mesopotamia y el antiguo Egipto juntos, muestran una uniformidad notable en sus sistemas de pesos y medidas, en sus técnicas constructivas, en sus materiales, una estandarización que los arqueólogos aún no han explicado completamente, porque no hemos podido descifrar su escritura. No sabemos qué decían. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, pero sabemos que sus ciudades seguían un plan reconocible, replicado durante siglos a lo largo de miles de kilómetros, un plan, sin saber quién lo diseñó, sin saber desde dónde se coordinó. No vamos a proponer respuestas fáciles, no vamos a decir lo que no sabemos, pero vamos a hacer lo que la evidencia exige. Vamos a hacer preguntas. Es posible que civilizaciones separadas por océanos y siglos hayan llegado independientemente a soluciones tan similares, no solo en la forma general, sino en detalles técnicos específicos. La convergencia cultural explica la forma general, no explica necesariamente la orientación específica, las proporciones repetidas, la lógica cosmológica compartida. Explica el qué, no siempre explica el cómo ni el porqué de los detalles. Existió un conocimiento técnico de agrimensura, de astronomía, de planificación urbana que circuló entre culturas de maneras que no hemos documentado completamente. Los historiadores reconocen que el mapa del contacto entre civilizaciones antiguas es incompleto. Hay rutas comerciales que conocemos bien, la ruta de la seda, las rutas marítimas del Océano Índico, los intercambios mediterráneos, pero hay otras que apenas empezamos a comprender. Los análisis de ADN antiguo han revelado en la última década movimientos de población y contactos que nadie esperaba encontrar. El genoma cuenta historias que los documentos escritos no preservaron,
¿Qué sabemos realmente sobre el alcance del conocimiento astronómico y matemático en el mundo antiguo? El mecanismo de Antiquitera, encontrado en un naufragio griego, demostró que en el siglo II antes de nuestra era existía un dispositivo mecánico capaz de calcular con precisión las posiciones de los planetas y los eclipses. Nadie esperaba ese nivel de sofisticación, y la pregunta inevitable fue ¿cuántos dispositivos así existieron y no sobrevivieron? ¿Cuánto conocimiento se perdió en incendios de bibliotecas, en destrucciones deliberadas, en el simple paso del tiempo sobre materiales perecederos? Sabemos lo que sobrevivió. No sabemos lo que se perdió, porque casi todas estas ciudades vinculan su diseño urbano con una cosmología. ¿Por qué el espacio construido y el orden celeste están tan sistemáticamente conectados en culturas que no se conocían entre sí? Una respuesta posible, porque la observación del cielo fue la primera forma de ciencia humana. El movimiento de los astros era predecible en un mundo impredecible. El cielo daba información útil: cuándo plantar, cuándo inundará el río, cuándo llegará el frío. Era natural que una civilización que entendía el cielo quisiera reflejar ese orden en la tierra. Eso es razonable, y probablemente sea parte de la respuesta, pero no explica por qué los detalles son a veces tan específicamente similares. ¿Por qué las desviaciones angulares, los ejes, las proporciones aparecen en lugares que ningún viaje conocido conecta? ¿Estamos mirando la evidencia correcta? ¿O hay algo en el registro arqueológico que todavía no hemos sabido leer? La arqueología del siglo XXI no es la del siglo XIX. Las tecnologías del LIDAR han revelado en la última década ciudades enteras bajo la selva amazónica y centroamericana que nadie sospechaba. En 2022, un estudio publicado en la revista Nature usó LIDAR para mapear una vasta reurbana maya en el norte de Guatemala. El hallazgo mostró una escala y una complejidad organizativa que reescribe lo que sabíamos sobre esa civilización. Si bajo la selva había ciudades que no veíamos. ¿Qué más no estamos viendo? ¿Es posible que exista en la historia humana un capítulo que todavía no hemos escrito? ¿Un periodo de intercambio o de conocimiento compartido que precedió a las civilizaciones que conocemos y que dejó huellas en cómo construyeron sus ciudades? Esto no es una afirmación, es una pregunta, una que algunos investigadores serios formulan con rigor y que merece más atención de la que a veces recibe, porque la comodidad intelectual no es un método científico. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Volvamos al principio, a esa imagen aérea de una ciudad que no sabes identificar, esa cuadrícula limpia, esos bloques regulares, ese eje central que apunta hacia algún lugar del horizonte. Puede ser Teotihuacán, puede ser Tingad, puede ser Mohenjo-Daro, puede ser Chamán. Desde el aire, a cierta altura, la diferencia desaparece. Y no es porque todas las ciudades sean iguales. Es porque algo en la forma de pensar el espacio, en la relación entre el ser humano y el territorio que construye, produjo soluciones que se parecen demasiado para ser completamente aleatorias. Los historiadores tienen sus explicaciones. Son sólidas. Son el resultado de trabajo honesto y riguroso. No deberíamos descartarlas, pero tampoco deberíamos dejar de mirar lo que esas explicaciones no cubren completamente: los ángulos exactos, las proporciones que reaparecen, la cosmología compartida sin contacto documentado, los instrumentos estandarizados en civilizaciones que no deberían conocerse. La historia que aprendemos en los libros es la historia que sobrevivió. Sobrevivió en piedra, en papiro, en tablillas de arcilla, en los edificios que no se derrumbaron del todo. Pero la mayor parte del pasado humano no sobrevivió. Se perdió en el fuego, en el agua, en la tierra. En el tiempo, lo que tenemos es un fragmento. Y un fragmento puede llevarnos a conclusiones correctas o a conclusiones incompletas. No siempre sabemos cuál es cuál. Las ciudades de piedra son pacientes. Han esperado miles de años a que alguien las desentierre. Han guardado sus secretos con más fidelidad que los documentos escritos. Y cuando hablan, hablan en el único idioma que no necesita traducción. La geometría, quizá la cuadrícula, es simplemente la solución más eficiente. Quizá todos los seres humanos, en todas las épocas, llegan a ella de forma independiente cuando necesitan organizar un espacio grande. Quizá hay algo más. Un hilo que conecta lo que creemos que es independiente. Un conocimiento que viajó por caminos que no hemos encontrado todavía. Una historia que precede a las historias que conocemos.
Quizá la respuesta está bajo tierra, esperando que alguien apunte un LIDAR en la dirección correcta. Quizá está en un texto que nadie ha descifrado todavía. Quizá está en los ángulos exactos de una ciudad que todavía no hemos excavado, no lo sabemos. Y eso, en sí mismo, es una de las verdades más importantes que la arqueología nos ha dado. Que el pasado es más complejo de lo que imaginamos. Que el mapa del conocimiento humano tiene zonas en blanco. Y que algunas preguntas no han sido respondidas todavía simplemente porque todavía no hemos aprendido cómo hacerlas bien. Nada desaparece, solo se oculta. Si este tipo de preguntas te resultan incómodas, vas por buen camino. Porque lo verdaderamente importante no es lo que ya sabemos, sino lo que todavía no hemos empezado a cuestionar. Si quieres seguir explorando lo que queda fuera del mapa, suscríbete, deja tu opinión y quédate cerca, lo que viene. Solo se vuelve más extraño.